del año, noticia que teníamos justamente la semana pasada, está dentro de las previsiones que manejaba el gobierno nacional, que esperaba entre 2.5 y 2.7, marca una leve subida, insisto, respecto del mes pasado, pero instala 3 meses consecutivos, el último trimestre del año, con un 2 por delante, ¿no? La expectativa aquí es si atrás de esto vendrán algunos retoques de la macro, por ejemplo, la baja en el número del crawling peg, se espera que pase de 2 justamente a 1, y esto obviamente también ayudaría a la desaceleración de la inflación en el 2025. Ahí tenemos el desagregado en los distintos rubros. Vemos servicios obviamente empujando y mucho hacia arriba. Ahí tenemos el dato, 2,7 en diciembre, el número que acaba de publicar hace segundos nomás el INDEC. Y la división, ¿no? Como decía Maxi, por cada uno de los rubros, la mayor incidencia con el 5,3%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros que tiene que ver con combustibles, que tiene que ver con los servicios, la mayor incidencia de diciembre, seguido por comunicación con el 5%, exacto, restaurantes y hoteles 4,6%, ¿no? Bueno, todo lo que es tarifa. Es el tercer escalón, es el más lógico, ¿no? Más salidas, el volver a ajustar los precios de lo que tiene que ver con la hotelería. Ese rubro está bien que esté arriba, no te digo en esta magnitud, pero lo lógico es que pique en punta. Pero todavía, insisto, muy caros los servicios y terminan incidiendo en mucho. Recordemos aquí, la cuenta se hace de manera distinta a la de la ciudad, donde el componente es 60% servicios, en el caso de la ciudad. Aquí es 40% servicios en el total país. Vemos un sostenimiento de todas maneras en algunos rubros clave, como tiene que ver con alimentos. Empuja allí hacia arriba la suba de las carnes, sobre todo en el último mes del año. Y esto da, insisto, esa leve curva ascendente que vamos a ver este mes en lo que tiene que ver con la inflación. Decías alimentos, es 2,2% por debajo del promedio, que fue el 2,7%. También es el rubro más sensible, alimentos y bebidas no alcohólicas, porque atraviesa todas las clases sociales mucho por más igual, incidente, ¿no? Para las clases más pobres. Recordemos, supo estar en el orden del 8-9% mensual, por lo cual obviamente es un gran laburo el haberlo bajado. Sí, también la canasta básica alimentaria, sí tuvo una variación, un aumento del 2,3%, lo que lo lleva por adulto a 145.409 pesos mensuales, mientras que la canasta básica total, estamos hablando de todo lo que incluye alimentos y otros rubros, por supuesto, arriba de los 331.532 pesos. Y la canasta básica para un hogar de 3 integrantes, o sea, hoy se necesita en un hogar de 3 integrantes para cubrir las necesidades alimentarias, casi 360.000 pesos para poder alimentar a una familia de 3, lo cual marca también un aumento leve, pero que sigue siendo un aumento mes a mes. Si les parece, Lu, aprovechamos y repasamos con las dos placas que ya elaboró la producción. Exacto. La inflación de diciembre, 2,7%, y el cierre acumulado de 2024, primer año de gestión completo de Javier Milei, el 117,8%, la reducción notable, contundente del 211% que había sido del 2023. Fíjense la diferencia. ¿Y la expectativa, Maxi, cuál era para este año? ¿La expectativa para el 2025? Sí. Un 25%. Okay. Hay distintas consultoras, obviamente, marcando eso. En el presupuesto inicial decía el 18%, ¿no? Claro. El que no estamos viendo. ¿Pero qué presupuesto? 2023 estamos hablando, porque se va parecía un delirio, ¿no? Digo, parecía que incluso era un número para tratar de convencer, y después si había un 30 sobre la mesa y iba a ser una buena noticia. Bueno, la expectativa de muchas consultoras hoy va en ese sentido. En función, si querés, podemos volver a ver la placa rubro por rubro, porque hay variaciones interesantes en lo que tiene que ver con el dato nacional respecto del de la ciudad. Había ítems que en la ciudad picaban muy en punta, el caso de, por ejemplo, la medicina prepaga, el caso, por ejemplo, de los colegios privados. Aquí los vemos por abajo incluso del índice general, y te marca, insisto, muy arriba vivienda, agua, electricidad, te marca muy arriba, como marcaba Pablo, comunicación y restaurantes. Es allí donde tiene que hacer también un trabajo el gobierno. El consumo de la clase media. Con empresas del sector, sí, de la clase media para un poquito para arriba, sobre todo lo que tiene que ver... 2,1, ¿no? Ahí hay diferencia. Con restaurantes, ¿no? Sí. Exactamente.
prendas de vestir y calzado. Acá hay un ítem que se está moviendo muy poco después de un crecimiento muy fuerte a principio de año. Los precios empiezan a acomodarse, lo vemos también con mayor competencia. A propósito de que se han abierto las exportaciones, se ha aparecido ropa a otras marcas. Equipamiento y mantenimiento del hogar, también otro de los ítems bajos. Salud con el 2,1. Bienes y servicios varios con el 2,1. Bueno, alimentos lo teníamos en el 2,2. Transporte 2,2, educación 2,2. Bueno, ese sería como el que habla mucho de inflación núcleo, ¿no? Habría que ver cuál es el número ahí de la inflación núcleo, pero parece que el tema servicios es fundamental para trabajar este año, para tratar de planchar la inflación. Porque aparte se esperan nuevos aumentos. Segura. Falta transporte público, que ya se anuncia para el mes de marzo, que va a haber una actualización muy fuerte incluso en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que están los precios en la Ciudad de Buenos Aires están 3 veces menos de lo que están pagando en otros lugares del país. Con ¿no? las compañías de transportistas, que bueno, que en los últimos meses han estado más tranquilos, ¿no? Pero hubo muchas las amenazas de paro de parte de las líneas de colectivo porque no pueden suplir el boleto, ¿no? Porque hay muchos que no están llegando a poder comprar el boleto. No, por En eso el caso decía, de la ciudad hubo traspaso de líneas. Claro. Están haciendo diciembre, mes que tiene una inflación por encima del promedio todos los años. Y atención con el mes de marzo, donde tenemos Exactamente, transporte en marzo vas a ver un y rebote. también colegios privados que tienen una incidencia muy fuerte en el comienzo del ciclo lectivo, en febrero y marzo, que seguramente tendrá algún tipo de repunte. Pero igual, veníamos del 2,7 de octubre, una merma al 2,4 de noviembre y un leve repunte 2,7 en diciembre. Se mantiene en el promedio de los últimos 3 meses, último trimestre Si comparás del el 2024. mes de diciembre del 2024 con el mes de diciembre... Había sido 25%. Claro, obvio. Me fui mundial, diría. Sí, Rayer sí. King. Bueno, primera réplica. La primera réplica es la del ministro de Economía, Luis Caputo, que utilizó la red social X para destacar, ¿no? La inflación de diciembre, este 2,7%, hablando en definitiva con la definición, ¿no? El concepto de proceso de desinflación, ¿no? Así lo califica el propio Luis Caputo. En efecto, el estimador mensual de actividad económica acumuló un crecimiento del 2,3% en diciembre de 2023 y octubre de 2024. En tanto, los salarios del sector privado registrado, las jubilaciones y la asignación universal por hijo exhibieron una suba en términos reales de 15,4%, 12,8% y 107,4% respectivamente, ¿no? en los primeros 11 meses del año. A diferencia de otras oportunidades, el crecimiento en los ingresos reales de la población y el crédito al sector privado se da como consecuencia y no en detrimento del orden macroeconómico. La profundización en la desinflación y la devolución al sector privado de recursos que hasta 2023 se destinaban a financiar al sector público permiten que esta expansión sea genuina y sostenible. Y también lo que decía Nacho, ¿no? El dato de las canastas básica alimentaria y también la básica total, lo que mide el umbral de indigencia y también de pobreza para una... Como decíamos, son casi 400, arriba de los 400.000 Exacto, mirá. pesos para una familia de 3 para poder cubrir las necesidades. Quedó actualizada de esta forma. La alimentaria, que mide el valor de indigencia para una familia tipo, lógicamente para el alimento solamente, canasta básica alimentaria, 145.409, esa incidencia, y 331.532 para la canasta básica total, que tiene que ver con algún tipo de agregado en términos de servicios. Totalmente. Esto actualiza siempre, ¿no? La inflación va a empezar a disparar los diferentes mecanismos que miden también la pobreza, ¿no? Porque también se destacó en el último trimestre una merma de la pobreza a ratificarse también por el INDEC brevemente en términos del comienzo del año y el final de este primer año de gestión de Javier Lo que Milei. plantea Caputo del aumento de la asignación universal por hijo arriba del 107% cuando el salario real, bueno, y otra ecuación que hacía mención el ministro, están por el promedio de los 12 y los 15, ¿no? Mirá cómo se ha puesto también énfasis en que la asignación universal por hijo, o mejor dicho, como se dice todo el tiempo, que el ajuste o no lo paga la casta o lo paga el pueblo, en realidad lo está pagando la clase media, eso está claro, ¿no? Lo pagamos vos, yo, nosotros, todos los que estamos aquí, pero no lo está pagando la clase baja, eso seguro, ¿o no?
Sí, Me da la sensación. en su totalidad ha habido mejoras, hay sectores que están mejor, lo vemos en un mayor consumo en los últimos meses, coincido con vos plenamente, y se ha destinado, insisto, sí, más recursos, y lo ves también en que no tenés estallidos a fin de año, no tenés protestas Totalmente, se sociales. eliminan los intermediarios, aquellos que necesitan de la asignación universal por hijo la reciben directo en su bolsillo y no se ven en las calles las manifestaciones. También va a determinar lo que decía Maxi, ¿no? Este Cloring Peg, que es el concepto de microdevaluación que está haciendo el gobierno desde hace un año con respecto al dólar oficial, que ya lo había dicho el presidente en la entrevista con Luis Majul, ¿no? Si se mantiene la tendencia por debajo del 3%, 2,7, 2,5, bueno, lo que terminó dando 2,7 en diciembre, es muy probable que próximamente se actualice y se baje ese Cloring Peg, ¿no? Exactamente. La idea es poder bajarlo a un 1%, con lo cual obviamente también desacelerás, ¿no?, la generación de inflación. ¿Y eso se dejará utilizar el Cloring Peg el día que se levante el CEP? No, probablemente mucho. No, son O dos antes cosas sería. independientes, Claro. son antes. Pero hay un interrogante lo que dice Nacho. Para salir ¿Qué del sucede cepo, con salir del cepo tiene que ver con conseguir guita fresca. No, pero se puede ampliar la brecha cambiaria. Dicen Se que están puede cerca abrir. de conseguir 15.000 millones de dólares. Bueno, eso es lo que se está hablando y se está acelerando también una negociación con bancos privados, pero también obviamente con el FMI. Un temor es que se te amplíe un poco la brecha cambiaria, ¿no? En términos de que si vos estabas actualizando al 2% aproximadamente mensual, lo reducís al 1 o 1,5, ¿qué sucede con el resto de los tipos de cambios si es que Y bueno, se lo que convierte a La la brecha va a Argentina en un tender país a- caro en dólares. Claro. La Por brecha eso va a nos tender a convertimos en caros en desaparecer. dólares. ¿Verdad? Nos convertimos caros en dólares porque precisamente no se está pudiendo corregir eso. Es que, bueno, cuando dicen estamos caros en dólares, también es cierto, se ha reapreciado lo que cada vez que El peso, claro, nadie cada lo- vez que alguien nadie llora lo de veía. evaluación, a mí me tocan en mi sueldo en dólares, Sí, a claro. vos te tocan tu sueldo en dólares, entonces también ahí hay un balance. También digo, hay más argentinos consumiendo afuera porque hemos recompuesto un poco en ese sentido. Sí, también es cierto, hay cosas que están muy caras en dólares, pero la respuesta siempre oficial en ese sentido es tienen que bajar impuestos, no devaluar. Vamos a actualizar lo que decíamos, ¿no? Nueva inflación, 2,7% en diciembre, pero también se mueven los valores de la canasta básica alimentaria y también la que mide la indigencia y pobreza. Estos son los datos, ¿no? En diciembre una familia necesitó 449.314 pesos en el mes para no ser indigente y también el umbral de la pobreza, ¿no? ¿Cuánto necesitó una familia? 1.024.435 pesos para no ser pobre. Estamos hablando siempre de una familia tipo, de 4 integrantes, que es el valor estadístico con dos histórico niños del chicos, INDEC. pues son 4 integrantes. Si tenés 2 adolescentes ya necesitas más plata. Claro. Son 2 niños que ahora no recuerdo en qué edades, pero uno tipo, de 4 y 6. Pero siempre, bueno, decíamos, ¿no? A nueva inflación se van actualizando los valores de las canastas. Exactamente. Y también a la espera del dato de la pobreza, que es también lo que mide la sensibilidad social y también sobre lo que decía Nacho, ¿no? Las medidas paliativas del gobierno en términos de inversión social, pero hace unos si meses- cubren o no cubre con esa inversión. Hace unos meses cuando el presidente Milei o el mismo el ministro Caputo decían, acuérdense lo que decimos, van a terminar apreciando el peso, no se van a querer deshacer de los pesos, y es lo que está pasando ahora, ¿no? Hasta hace un año atrás, uno corriendo se quería deshacer de No, los es que pesos. inversiones en pesos que han rendido bien en el... Por en el- por eso. Y Volviendo al dato de la canasta, para mí es fundamental, porque primero que no incluye alquiler, eso es un dato digo, sin de la gente que tiene casa propia y sin pagar un montón de cosas que la clase media suele pagar, por ejemplo, medicina prepaga, una escuela prepaga, eso claramente necesita otro número. Pero para para sostener la categoría, para irse a la B, Claro. necesitas al menos 2 sueldos de 500.000 pesos. Si no tenés esa plata, pasas a ser automáticamente pobre. No, y también te va a tener que determinar esto, lo que es el salario mínimo vital y móvil, que quedó desactualizado, desfasado en que empuja las aproximadamente... paritarias, en definitiva. Claro, y también lo que decía Maxi esta semana, ¿no? Cómo va a empezar a empujar en términos paritarios cada sector, cada gremio, si efectivamente se va a permitir que se abra esa canilla libre para que cada gremio disponga a justamente esa discreción absoluta para un aumento, Muchos o gremios que- empezar a sumar inflación más cercana a esos aumentos paritarios. Se ha tendido una especie de punto medio. El gobierno es consciente de que había sueldos que estaban atrasados. En general, los gremios estaban pidiendo un 15 a un 18%, pero ya no es anual, ¿no? Estamos hablando que todo el tiempo se va discutiendo trimestralmente. Algunos están discutiendo 5 meses porque Sí, sin tenían haber los puesto últimos techo, 2. además, ¿no? Sin que el gobierno le haya puesto un techo legal y formal. No, pero está en la negociación está, y hay pero no todavía legal y acuerdos formal. que no han sido homologados en Se hablaba de en 4 tal puntos, sentido. ¿no? ¿De un techo de 4 puntos o estoy equivocado?
El gobierno lo que quisiera es un 1% mensual para la negociación, para lo que tiene que ver, y está lejísimo de lo que pretenden los gremios. Después se ha llegado a un punto intermedio. Hay gremios como camioneros que han ido al 5% para 3 meses, más un bono de 600.000 a pagar en 4 cuotas. Vamos a analizar el impacto de este dato de la inflación, 2,7% de diciembre, en la calle, ¿no? El pulso de la economía diaria, el tuyo también en casa, con Ernesto Acuña, es kiosquero. ¿Cómo te va, Ernesto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, decíamos, Ernesto, 2,7% de inflación en diciembre. ¿Fue algo similar? ¿Había una sintonía también en tu kiosco? Sí, nosotros por lo general siempre en los comercios lo que tenemos es una inflación superior al índice que dan oficial, pero histórico, es de un año, de 5, de 10. Siempre las cosas nos aumentan en el negocio un poquitito más que los números que dan por lo general en la inflación oficial, ¿no? ¿Recordás, Ernesto, los últimos aumentos así arriba, fuertes que tuviste, que recibiste? Después vamos a hablar de la cuota de los servicios públicos también, que incide mucho, pero aumentos así de proveedores, ¿qué recibiste? Y ahora con un poquito el comienzo del verano, noviembre, diciembre, tuvimos aumento en gaseosas, helados, marca, ¿no? Todos los productos que tienen que ver un poco con lo que se va moviendo un poquitito más, aumenta, ¿no? Después se van quedando los chocolates, los alfajores, capaz que eso lo frenan un poquito hasta marzo, pero siempre cuando se aproxima octubre, noviembre, diciembre van empezando a meter aumentos con todo lo que es bebidas, gaseosas, cervezas, aumentaron mucho, las aguas. Ahora, Ernesto, vos estás hablando acerca de las marcas de primera línea a la hora de hablar de bebidas gaseosas o incluso también cervezas. ¿Tenés en mente el precio? Vos debés tener alguna segunda marca, ¿no? De gaseosas. Además de la primera que todos conocemos o las primeras dos. Mira, yo estoy acá en Villa Urquiza, que es un barrio clase media. Históricamente no hemos tenido segundas marcas de gaseosas ni de aguas. Acá todavía la gente un poquito sale a buscar la marca. Claro. En otras partes te cuento, de Capital, ya entraron las segundas marcas de gaseosas, de agua, están mucho más fuertes. Acá todavía la gente decide un poco mantener las gaseosas, las aguas. Estamos hablando de que cuestan el doble. A veces Ernesto, me preguntan. Estamos hablando de que algunas gaseosas sí, no, el doble. Cuestan Más del doble. O más, claro. Sí, sí, más del doble. Yo te diría que están las gaseosas grandes casi al triple. Vos vas al conurbano a comprar una gaseosa de la segunda marca y debe estar en 1.500 pesos. Y acá en Capital está a 4.500 pesos, una gaseosa de 2 litros, te diría casi el triple. Pero bueno, todavía en algunos barrios se busca la marca, pero no tengas duda y totalmente de acuerdo de que en otros barrios, en conurbano, en el interior, lo que han crecido las segundas marcas es tremendo. Lo hablo con los colegas, lo hablamos con los grupos. Ahora sacaron la latita en el conurbano cantidad, ¿no? Para cerca de 1.000 pesos que están dando. No, la segunda marca sacó la lata de gaseosa, que no tenía. Siempre las latas de gaseosa eran las que conocemos. Bueno, ahora esa famosa marca de gaseosas líder, claro, esa de la M, sacó la latita para 1.000 pesos y anda muy bien. Atención a lo que estamos hablando de las gaseosas de primera marca. Porque hay mucho argentino que las está dejando de consumir. Hace un par de meses hubo un rumor que incluso tuvo que salir la primera línea de gaseosas que todos conocemos, la de la C, tuvo que salir a negar que se le estaban venciendo las gaseosas en los depósitos porque no podía venderlas. No sé si, Ernesto, te llegó ese rumor o si a cuánto te están bajando o qué cantidad te están bajando de productos teniendo en cuenta las ventas. Sí, bueno, vos bien lo dijiste, es así. Las gaseosas de esa marca que vos decís, está viniendo el pedido con vencimientos cada vez más cortos. Y si no se los revisás, capaz que tenés, no sé, algunos que vencen en 15 días y el kiosquero se la devuelve. Nunca he pensado. Es una realidad. Cada vez se vende un poco menos. Por otro lado, hay un cambio también social de que la gente empieza a tomar más aguas que gaseosas. Claro. Las gaseosas bajaron en los últimos años y cada año que pasa se va quedando un poquitito más el tema de la venta de gaseosas y contra el agua. Yo acá, por ejemplo, medida 500, te vendo, yo creo que 8 son aguas y 2 gaseosas, por ejemplo. Claro.
Ernesto, ¿cómo Ahora estás? con los calores, agua. Claro, mucha agua. ¿Cómo te va? Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablábamos recién con mis compañeros del tema bebidas. ¿Cómo está el tema de los productos de kiosco puntualmente? Los tradicionales, hablamos de alfajores, buen chocolate, por ahí es un poco más complejo y más en estos días que hace mucho calor. Pero ¿cómo está el consumo de otras cosas, no? Hablamos de chicles, caramelos. Hace poquito me acuerdo haber ido a un kiosco a hacer una nota y bueno, había bajado, pero yo te hablo de los productos muy característicos de los kioscos. ¿Cómo estás viendo el consumo en tu comercio? Bueno, el año que pasó fue un año de una retraída en el consumo, o sea, bajó el consumo, bajaron las ventas, la gente salió a buscar promociones, yo trato de meter alguna promoción, trato de mantener el precio. Cuando me aumenta algo, no lo traslado instantáneamente, sino que a veces espero 7 días, 10 días para después aumentarlo. No me gusta ser el primero que se enteran de que aumentó la gaseosa o que aumentó un alfajor. En general, fue un año de un poco menos ventas que con respecto al año anterior, de cambios en los consumos, en las costumbres. Se vendió un poco menos, por ejemplo, los productos más costosos, los chocolates más caros, más grandes, las barras de chocolate que antes yo tenía para 10.000 pesos. Bueno, eso se fue cayendo. Es un año difícil el que pasó con respecto a las ventas y bueno, el kiosquero trata de adaptarse, ¿no?, a la realidad. Recién decías promociones, Ernesto, que vos haces para los clientes. Pero ¿qué sucede con el proveedor que también tiene que vender, ¿no? Que es la cadena de venta? ¿Viene con promoción para que se reactive ese consumo, para sacar stock, liquidar stock que quizás tiene un vencimiento cercano? Sí. Ahí hay promociones de parte de los distribuidores que en realidad son las empresas que se van quedando con los stock, le trasladan una promoción al distribuidor para que haga una promoción y que el kiosquero la traslade también. Por lo general, lamentablemente, mucho va a los malls, a los grandes supermercados, que vos vas y ves 2 por 1. Yo creo que la gente hoy a veces dice, che, compré esto regalado, le daba 2 por 1. Bueno, fíjate el vencimiento, capaz que es dentro de 10 días o 15 días. Hay un poco eso, que las empresas se lo dan a los distribuidores nos ofrecen las ofertas y nosotros tratamos de comprar, porque a la gente va por las ofertas, o la gente va cambiando de marcas, capaz que les gusta un alfajor tradicional, pero hay una oferta a otro, o salió uno nuevo, más barato, y la gente se va pasando, obviamente, mira mucho, la gente mira mucho el precio, hoy más que nunca. 26 años tengo yo de kiosquero, vi pasar muchas etapas de la economía argentina, y te digo que hoy es un momento donde la gente mira mucho precio, ¿viste? Mira, analiza, ve promociones. Estoy viendo, Ernesto, no tira la plata. Estoy viendo un informe de una de las uniones de kiosqueros, ¿no? Entiendo que son 2, ¿verdad? Vos sos de una de ellas 2. Que hablaba que para el mes de noviembre preocupaba por el cierre de cerca de los 10.000 kioscos. Esto finalmente, vos que estás en contacto con otros colegas, ¿sucedió o no sucedió? ¿Se pudo revertir? Sí, es un 10% aproximadamente de los kioscos que teníamos. Mira, nosotros estamos hace un año y pico en 112 kioscos en el país que le compraban cigarrillos en manera oficial a los distribuidores, a Masalín, a BAT, y estuvimos reunidos hace poquito, hace un mes, con la gente de ARCA, la ex AFIP, y ahí un poquito estábamos viendo cuántas razones sociales había, y había 96.000, que hace que, bueno, más o menos es un 10% de colegas que han cerrado. Por lo general, te cuento lo que pasa. El kiosquero que ya venía tecleando del año anterior, digamos, el que arrancó el año de manera que venía tecleando difícil, es como que algunas circunstancias, como aumentos de las boletas y tarifas, la renovación del alquiler, hace que en ese momento el kiosquero decía, bueno, ya que venía más o menos tirando, veo que la venta no levanta, veo que me aumentaron los costos y ahí decido cerrar el kiosco. ¿Sabe cuándo se decide cerrar? Cuando hay que renovar el contrato. Es como que terminan el contrato, el dueño le dice, bueno, el nuevo precio es este, porque veníamos con precios un poquito atrasados en los contratos de 3 años.
Pues los últimos 3 años habían sido de inflación fuerte, los contratos de alquiler habían quedado un poquito abajo y cuando el propietario lo actualiza, el que venía un poquito medio remándola y tecleando decide cerrar el kiosco y por eso es que un 10% de los colegas han cerrado. Bien, Ernesto, muchísimas gracias. Gran radiografía de la economía de los argentinos. Vamos a los que saben siempre. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y seguimos analizando este dato de inflación de diciembre del 2,7%. Agustín Monteverde es economista. Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Pablo? Un gusto. ¿Cómo estás vos? Bueno, era previsible, ¿no? Este dato estaba en la tendencia que se esperaba. Sí, estaba en lo que se esperaba y realmente es, yo diría, un éxito rotundo de la política económica lograr en un mes como diciembre, el peor mes de todo el año en materia de inflación. Esto históricamente es así, por una cantidad de motivos que más o menos todos pueden percibir, ¿no? Realmente que hubiéramos tenido una inflación bastante por encima de los 3 puntos, hubiera sido más que lógico, más que normal, teniendo en cuenta del año que venimos. Esta marca en 2.7 realmente es muy buen registro. Además, Agustín, vos lo decís, ¿no? No hay que olvidarse de dónde venimos, de un 25% aproximadamente del diciembre del 23 a este 2,7% del diciembre del 24 y sobre todo del 211 al 117 aproximadamente de año contra año. Allí se ve la contundencia del plan. Siempre. Claro, por supuesto. Por supuesto. Además, ten en cuenta que el último registro inflacionario fue del año 2023 de precios mayoristas que en definitiva te van condicionando lo que va a ser el precio minorista en un contexto de expectativas inflacionarias al alza, ¿no? Bueno, ese registro había sido el 54%. No hay duda de que de no haber mediado un brusco viraje con el timón, realmente hubiéramos entrado en una hiper de proporciones mayúsculas, sobre todo porque este es un país que ya vivió un par de hiper en el pasado y por lo tanto la velocidad a la que se realimentan los precios en un contexto así es formidable. Realmente pasamos raspando de vivir una pesadilla mucho mayor. Y la verdad es que creo que con un registro como este, la expectativa para enero, febrero es muy positiva, porque así como diciembre es un mes de estacionalidad inflacionaria, bueno, a partir de ahora, enero, febrero, tienden a retraerse. En ese sentido, Agustín, ¿cuál debería ser lo deseable para los meses de verano, para enero y febrero, como vos marcabas? No, yo creo que con estos registros perfectamente uno puede estar esperando que la inflación en enero se aproxime ya al 2 y que en febrero esté por debajo de 2. Marzo es un mes distinto donde impacta el tema enseñanza, ¿no? Sí, canasta escolar. Ahí tiene una estacionalidad un poco distinta, pero yo es que en estas condiciones ratifico nuestra expectativa, la que hemos dado nosotros a nuestros clientes para este año, es que la inflación no superaría el 25% y pensamos que puede estar un poco más abajo. No, digo, bueno sería, estoy pensando en voz alta, ¿no? Que muchos padres adelanten las compras ahora que todavía las cosas no como no inversión, decís, claro. Buena inversión. Ya hay filas en 11. Sí. Mirá, Ya hay, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. ¿Ya hay filas en 11? Tengo el dato, ya hay filas en 11 en las librerías que también estuvimos haciendo la cobertura el año pasado, porque los precios son muy diferentes a los que tienen las librerías de barrio, entonces la gente, por la situación económica también, bueno, se ocupa desde muy temprano, así que ese dato ya lo tengo. Es la nota de los últimos 3 días de Hay que ir ahora. semana. Exactamente. Los que hacen eso aciertan, sin duda. Sí. Es inversión del Con día. todo, las ganancias ahora son ganancias que se miden de, por decir algo, porcentajes más pequeños. Con una inflación en estos niveles,
recordemos que una actitud similar en años pasados, con las tasas de inflación que venían al alza, podría ser un ahorro enorme, ¿no? El anticiparse a comprar el material de enseñanza. Yo sé, Agustín, que sí, es muy difícil hacer futurología en Argentina, somos Argentina, pero decíamos 25% en el 25. ¿Cuándo podemos pensar en una inflación de un dígito? Mirá lo que te pido, de un dígito anual. Mira, yo creo que perfectamente podría ser que en el año 2026 ya pudiéramos entrar en ese circuito. Pero, digamos, requiere mucho trabajo por delante, ¿no? Todavía, pero sí, perfectamente. Mira, hay algo que es notable. En algunos rubros se ven semanas con deflación, ya, ¿no? En algunos rubros. Por otro lado, todavía no se ve el impacto de muchas desregulaciones que están ocurriendo, claro, y que van a abaratar. Claro, el impuesto país, ¿no? Por ejemplo, que todavía no se ve el impacto. No se vio en diciembre, claro, claramente. No se vio en diciembre. Y por la otra parte, bueno, tenemos que ver también el desmontaje de tributos hacia adelante. De hecho, el gobierno ya lo ha anticipado, está trabajando en una reforma tributaria por lo menos de simplificación tributaria. Ya solamente la simplificación, el solo hecho de que cualquier particular o cualquier empresa de cualquier tamaño que sea no tenga que estar enfrentado a docenas y docenas de tributos distintos que requieren planteles de contadores para poder liquidar acertadamente cada gravamen, y que además siempre con zonas grises, lagunas, ambigüedades que siempre dan lugar a que la inspección de turno opine lo contrario de lo que se hizo. Bueno, todo eso va a tender también a abaratar costos. Creo que igual el trabajo que falta hacer en materia de regulación también va a traer muchísimo, digamos, ahorro en el costo argentino, digamos, ¿no? Agustín, antes mencionaste que había algunos rubros que habían tenido deflación. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿En qué lo notás? Hubo distintas semanas, y esto lo hemos registrado distintas consultoras, porque, a ver, puede haber que el relevamiento que hace una tal vez le erró en la muestra, ¿sí? Pero cuando se repite en distintas consultoras, cuando son colegas que son conocidos y nos respetamos, evidentemente es que ocurrió algo así. Claro. Bueno, en alimentos y bebidas ha habido distintas semanas, y lo mismo pasó también en limpieza. Ha habido distintas semanas donde hubo esa semana, durante una semana, una pequeña deflación, ¿no? De caídas de 0,2%, 0,1%, 0,3%, tampoco nada digamos, pero indican ya un recorrido firme a la baja. Claro. Indica un recorrido firme a la baja. Tengamos en cuenta además que hacia futuro todo el componente que más ruido está haciendo, que es el de los regulados, va a empezar a dejar ya de tener tanta incidencia. Los regulados, en la medida en que ya se acerquen a los niveles lógicos de precios relativos, bueno, eso ya van a dejar de tener la incidencia que tienen hoy, que suben por encima del resto de los precios de la economía. Así que ahí también hay otra expectativa de baja de inflación. Por último, otro tema. Ya varias veces ha ocurrido que cuando vos descontás la inflación autoprovocada por el modelo, que tiene que ver con el crawling peg, con la tasa de devaluación, que es del 2%, más lo que puede ser la inflación propia del dólar, bueno, vos estás navegando a una inflación real
que es prácticamente tendiente a cero. Entonces, en la medida también que se vaya desmontando el crawl y peg, bueno, también vas a tener seguramente un impacto en el número de inflación. Y te sumo por último, Agustín, que también es importante, ¿no? Es bienvenida la merma inflacionaria, pero falta también el crecimiento económico, ¿no? Salir de la recesión, crecer como economía y generar empleo privado, que también se abra a la Argentina a nuevas inversiones. ¿Cómo ves ese crecimiento para este año? Claro, es cierto, Pablo, pero sí, primero debo remarcar que ya son varios los meses en que cuando el INDEC hace el relevamiento de los salarios del sector privado registrado, del sector registrado, pero del sector público, ¿no? Y del sector informal, ha habido mejoras en el caso del sector privado registrado y del sector informal, ya desde hace varios meses consecutivos, pequeñas mejoras ya del poder adquisitivo, es decir, los salarios han aumentado por encima de la tasa de inflación de ese mes. Por otra parte, el caso del sector público, ese sí ha ido retrasándose, salvo el último mes informado, en que tuvieron también una pequeña recuperación. Otro tema para resaltar, estamos hablando del índice de inflación de 2.7, pero las canastas básicas quedaron aún más abajo. Subieron un poco con respecto al mes anterior, donde dieron niveles realmente bajísimos, por debajo de la inflación inducida por la propia política económica. Y ahora, con esta pequeña suba que tuvieron, aún así siguen estando por debajo del índice de precios al consumidor. Bien. ¿Qué significa esto? Que los sectores más vulnerables, porque las canastas básicas afectan a los sectores más vulnerables de la población, están siendo beneficiados por una inflación menor a la del conjunto. Esto no tiene que llamar la atención. Si, por ejemplo, como decíamos antes, las tarifas son un componente que está metiendo mucho ruido en materia de inflación, bueno, las tarifas tienden a afectar poco y nada a esos segmentos poblacionales. En cuanto a la actividad económica, que es la pregunta que vos me haces, yo te diría lo siguiente. En la Argentina se discutió mucho sobre si iba a comenzar a haber brotes verdes y demás, y sostuve yo en este mismo canal, ¿no?, varias veces, que a partir de julio, con claridad habíamos empezado a notar que la economía ya estaba repuntando. La economía había hecho piso entre marzo, abril, mayo, pero a partir de julio se nota ya cierto repunte. Bueno, esperemos que esa senda de crecimiento se mantenga en el tiempo, ¿no? Es lo más importante. Agustín, te tengo que despedir porque no tengo mucho tiempo. Te agradezco muchísimo el análisis de todos los datos que nos trajiste y bueno, te comprometo para una próxima entrevista donde tengamos más tiempo, ¿te parece? Encantado, con todo gusto. Simplemente decirles que el tercer trimestre, con números de PBI echados por el INDEC, dio crecimiento. Así que bien, el cuarto trimestre se espera algo mejor todavía. Perfecto. Agustín, un abrazo grande. Como siempre, gracias. Un gusto. Hasta luego. Bien. Bueno, hablamos de economía argentina, pero la mala economía, Nacho, porque cayó una banda de argentinos conocido como la banda del Contact.